Buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu presencia en este lugar, el tiempo de bendición y adoración, tiempo de cántico, de alabanza y tiempo de reconocer que eres soberano. Tu grandeza en medio nuestro se manifiesta de muchas formas y reconocemos que eres santo y todopoderoso. Y por eso venimos delante de ti, oh Dios, reconociendo esa majestad que está sobre nosotros y reconociendo, Señor, que tú estás en control de todo cuanto acontece. Aunque a veces pareciera que no, aunque a veces nuestro mundo se puede volver caótico o nuestro mundo se puede llenar de incertidumbre, o cuando llega la tempestad a nuestra vida o a la vida de otros, quizás nos preguntamos, ¿dónde estás? Y quizás nos preguntamos, ¿cómo podemos vivir en un mundo que parece que va al borde del precipicio en ocasiones? ¿Cómo vivir en un mundo donde hay cambios continuos? Queremos que en esta tarde podamos ver en tu palabra, Señor, y a través de ella, la esperanza que nos permite, Señor, vivir confiados y vivir confiando en ti en medio de un mundo que parece caótico. En el nombre de Jesús, en quien oramos dándote gracias. Amén y amén. Ciertamente lo que hemos visto en los últimos días me parece a mí, y quizás sea también la impresión de ustedes, que el mundo pareciera ir demasiado a prisa hacia una situación difícil de controlar, hacia un caos. De hecho, lo hemos visto al borde de situaciones extremas en esta semana, y cuando hemos mirado o hemos visto los titulares de las noticias, nos podemos preguntar con mucha razón, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está aconteciendo lo que está aconteciendo en el mundo en el cual vivimos? Y me parece a mí que es importante que miremos en la Escritura cómo vivir confiados en un mundo que parece cada vez más caótico y más descontrolado. Y podemos encontrar en la palabra del Señor, las palabras del Señor Jesucristo a los discípulos cuando les dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Y quiero resaltar dos palabras aquí, tanto paz, la palabra paz, como aflicción, y después anímense. Jesús está hablando a los discípulos en un contexto donde, aunque ha hablado de realidades que pueden enfrentar los discípulos, que son retos, les llama a mantener el ánimo, la confianza, la esperanza, y que en él encontramos paz, aunque llegue a aflicción. El doctor David Jeremiah ha escrito un libro que se llama precisamente así, Vive confiado en un mundo caótico. Y él recuerda que en el 2020, en plena pandemia del COVID-19, una nación pequeña, Fiji, en el Pacífico Sur, en plena pandemia hizo una propuesta tentadora a un número muy pequeño de personas del planeta. El primer ministro de Fiji anunció que buscaba a algunos de estos hombres millonarios, VIPs, como decimos nosotros, magnates, oligarcas, se usa hoy día por la situación que estamos viendo en las noticias, para que se refugiaran en ese paraíso insular, en esa isla, durante la epidemia, huyendo de la epidemia, huyendo de aquella situación y ayudaran a restablecer la economía nacional. Así que lanzaron un anuncio tratando de tentar a los multimillonarios a ir en sus jets privados o en sus yates privados y quizá alquilar una isla, invertir millones de dólares en Fiji, en esa estancia con ellos, para estar alejados del caos del COVID-19, para estar seguros, según su opinión, en ese nuevo hogar, en un supuesto paraíso, en un refugio. Nosotros que vivimos en una isla, tal vez Fiji no nos parezca ese gran paraíso porque tenemos nuestro propio paraíso en nuestra isla hermosa en Puerto Rico. Pero para uno que no vive en una situación como la nuestra tropical, en una isla tropical, esto puede ser tentador. Ahora, desafortunadamente, en el mundo solo hay 2.000 personas aproximadamente, 2.000 multimillonarios de este perfil que puedan entrar a Fiji o pudiesen entrar a una isla. Así que para nosotros no era posible alquilar la isla ni llegar allí y tener seguridad. Y hemos tenido que vernos forzados a soportar las situaciones que ha traído el COVID y otras catástrofes en los años recientes. Pienso que no se le ocurrió al presidente o al primer ministro de Fiji que allí podía ocurrir un huracán.
siendo una isla tropical o área tropical. Así que un tifón, como llaman ellos en el Pacífico. Así que no era tan seguro tal vez, quizás de la pandemia nada más, y no estamos seguros. Pero entonces hemos vivido acontecimientos perturbadores, incluyendo esta pandemia que sigue y está mejorando gracias al Señor, pero no hemos dado un vuelco inmediato a la vida normal, porque cuando esto se está acabando, entonces vemos otras amenazas o posibles amenazas. De hecho, ya ni los millonarios se salvan de los efectos del mundo inestable, de la incertidumbre que está viviendo el mundo, porque vimos en las noticias esta semana cómo los oligarcas rusos están perdiendo sus yates, cómo se los están confiscando, cómo sus negocios se están viendo afectados y sus cuentas, en algunos casos congeladas. Sus negocios tienen pérdidas por la invasión de Rusia a Ucrania. Así que ni siquiera los rusos se han librado, o los millonarios rusos oligarcas, de todo esto. Y todos han leído lo que quizás dice la Biblia, lo has leído en Proverbios: el que confía en sus riquezas caerá como hoja seca, pero los justos reverdecerán como las ramas. Eso dice Proverbios. Y en los últimos años hemos visto todo tipo de crisis. Yo creo que hemos visto crisis económicas, desesperación financiera, incendios en varios lugares, terremotos que sacuden algunos países, incluyendo nuestra nación, huracanes, inundaciones que vemos todavía en los medios, violencia, aumento en criminalidad se está viendo hoy día en Estados Unidos, al doble en algunas ciudades, y protestas a nivel mundial por las injusticias en las sociedades. Estamos viendo esto continuamente, se está volviendo algo tan normal que no lo vemos como inusual. Y quizás nos estamos cansando un poco de ver tanta situación, de ver tanta incertidumbre, tanto caos. Ahora, en el pasado hubo tiempos que eran así, eran tumultuosos, eran tiempos difíciles. Podemos mirar a la historia, y yo no quiero, ¿verdad?, que hagamos un recuento de toda la historia, pero podemos hablar de la Primera Guerra Mundial, podemos hablar de la crisis en Pearl Harbor, la Segunda Guerra Mundial, el día D en la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica allá en Japón, la caída del muro de Berlín, luego de la década de la revolución de los 60 también. Podemos recordar el 9/11, podemos recordar crisis tras crisis, guerras en el sureste asiático, en el Oriente Medio, el terrorismo. Y no sé si recuerdan una recesión económica en el 2008. Entonces hemos tenido disturbios políticos, pandemias y epidemias, crisis de todo tipo, y ahora conflictos de guerra, incluyendo el actual. Sugiero que nunca ha habido, creo yo, nunca ha habido tal vez en nuestra memoria colectiva algo como lo actual. El mundo entero está en ese estado de agitación cuando surge una guerra en Europa, porque nos hace recordar lo que pasó en las guerras mundiales anteriores. Entonces Jesús sigue diciendo, no te desanimes. Jesús sigue diciendo, no te desanimes en medio de todo este caos, en medio de la aflicción que pueda traer el mundo. Anímense. Y ese es el mensaje que vemos en la Biblia y que Jesús afirma continuamente. Inmediatamente, antes de que Jesucristo cumpla la promesa que hizo a sus discípulos y regrese al mundo en su segunda venida, en su retorno a la tierra, vendrán días perturbadores, dice la Biblia. Y es bastante probable, yo creo, que estemos en las primeras etapas de esos acontecimientos. Esa es mi opinión y la de otros. No tiene que ser la de todos. Pero me pareciera que sí, que estamos en las primeras etapas de ese tiempo de mucha agitación. Entonces, ¿qué podemos hacer para vivir confiados en un mundo caótico? Primero debemos reconocer que los postreros días serán caóticos. Debemos reconocer lo que dice la Biblia. En 2 de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, si la Biblia lo está afirmando, que en los postreros días habrán tiempos peligrosos, debemos entender esa realidad, debemos aceptarla. Y luego que Pablo dice esto, comienza a hablar de las situaciones difíciles, porque el ser humano refleja y muestra un carácter caído en los últimos días, un carácter que realmente es un carácter depravado. Vemos lo que dice 2 Timoteo 3:2-5. Dice que la gente amará solo el dinero, se amará a sí misma, será orgullosa, jactanciosa, blasfema, desobediente a sus padres, ingrata e impía. Serán tan duras de corazón que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, inmorales, crueles y opuestos a todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán iracundos, vanidosos y preferirán los placeres antes que a Dios. Aparentarán ser religiosos, pero su conducta desmentirá sus apariencias.
Así que Jesús no dejó a nadie fuera, inclusive incluyó a los religiosos que parecen ser sinceros o que parecen ser personas que aman a Dios. Ese es el cuadro de los últimos días. Y eso es lo que quizás estamos viendo hasta cierto punto en nuestra sociedad y en nuestro mundo actual caótico. Entonces necesitamos también entender lo que significa el día del Señor. Cuando hablamos del día del Señor en la Biblia, cuando hablamos de lo que estamos anticipando como iglesia, en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y uno lee estas palabras, uno lee esto y puede generar temor, podría generar incertidumbre, pero en realidad todo esto está allí para que nosotros veamos como hijos de Dios lo que va a acontecer y estemos preparados y listos y esperanzados porque sabemos que viene el día del Señor. Entonces el día del Señor para nosotros no representa amenaza. Si eres un hijo de Dios o una hija de Dios, no representa amenaza, representa una necesidad de prepararnos para ese día del Señor. En esta frase, Pablo usó una idea del Antiguo Testamento. La idea aquí detrás en la frase del día del Señor es que este es el tiempo de Dios. El hombre tuvo su día y el Señor tiene su día. En el sentido máximo, el día del Señor es cumplido con Jesús juzgando sobre la tierra y regresando en gloria. Y ese día yo lo quiero ver, ese día lo debemos anticipar, ese día debemos anhelarlo, debemos estar a la expectativa de que llegue y se manifieste la gloria de Dios en medio nuestro. Así que no podemos tener temor ante esta realidad del día del Señor. Pero en la espera de ese día habrán momentos perturbadores. En la espera de ese día habrán situaciones difíciles. Mientras esperamos, habrán aflicción. No se refiere a un solo día, sino a una temporada. Cuando habla la Biblia o menciona la Biblia del día del Señor, es una temporada cuando Dios avanza rápidamente su agenda al final de esta era. Es una temporada. El día del Señor es una expresión bien familiar en el Antiguo Testamento. Ese es el día en que Dios interviene en la historia para juzgar a sus enemigos, liberar a su pueblo y establecer su reino. De eso se trata. Pues estamos en esa temporada, a mi parecer. Así que el regreso del Señor podemos decir que está allí a la puerta. Lo estuvimos viendo cuando estuvimos hablando de los 40 días de oración o en los 40 días de oración del retorno de Cristo. Pero el regreso del Señor es algo que debemos anhelar y es impredecible. Los tesalonicenses sabían que era impredecible. Ya habían sido enseñados que no podían saber el día del regreso de Jesús. Ese día permanecería desconocido y permanece para nosotros desconocido y llegaría como sorpresa, como ladrón en la noche. Un ladrón no se anuncia. Un ladrón no te dice cuándo va a ir a tu casa a robar. No anuncia el tiempo exacto y esa es la analogía aquí. Tú no sabes cuándo llega el ladrón. Si supiéramos, estaríamos, ¿verdad?, quizás ya esperándolo a la puerta. Pero tú te puedes preparar por si llega un ladrón, ¿verdad que sí? Te puedes preparar. Tú puedes anticipar y tener seguridad en tu casa y buscar la manera de tener las puertas seguras y quizás otras maneras de tener seguridad por si llega ese ladrón. Entonces no sabes cuándo vendrá, pero te puedes preparar por si llega. Y aquí está la analogía. No sabemos cuándo Cristo vendrá, pero te puedes preparar para su segunda venida. Te puedes preparar para ese gran día del Señor. Esta es la idea aquí, es que el día del Señor vendrá en un momento en que no sabemos. Ahora, no es que no sepamos nada del plan profético de Dios para el futuro. Aquí no está diciendo Pablo, es que ustedes no sabrán definitivamente nada del cuadro profético. No, nos dejó claves, nos dejó señales, nos dejó indicaciones en la Escritura. Nos dice, deben saber más o menos cuándo se está acercando, deben saber cuándo estamos ya en esa temporada. Sabrán cuando estemos cerca de esa temporada. Y deben vivir a la expectativa y preparándose. Así que ese plan profético para el futuro, en cierta manera, lo podemos anticipar. Sin embargo, lo que Pablo indicó era que definitivamente no sabemos el tiempo exacto. Eso no lo podemos determinar, eso no. No podemos poner fechas. Pablo no iba a poner fechas en cuanto a la profecía y Jesús prohibió precisamente eso. Él dijo, pero el día del Señor y la hora nadie lo sabe, refiriéndose a su segunda venida. Entonces, Dios quiere que este día sea en cierta manera inesperado. ¿Para qué? Para mantener a su pueblo a la expectativa, para mantener al pueblo de Dios preparado para lo inesperado. Para eso es que lo ha hecho.
Si supiéramos el día, quizás estaríamos dejando todas nuestras responsabilidades hasta que se acerque esa fecha. Porque es el día tal que va a ocurrir. Pues yo hago lo que yo quiera con mi vida y cuando se está acercando la fecha, entonces. No, Dios nos ha dejado en la posición de estar en una realidad donde estamos preparados para lo inesperado. Que cuando digan paz y seguridad, dice la Biblia, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, cuando parece que todo va bien, puede ocurrir otra cosa, un giro, un cambio. Puede llegar inclusive alguna tragedia. Para el no creyente es tragedia. Para el no creyente ese día del Señor no es agradable. Para el no creyente ese día no será bueno. Quizás los abrumará las condiciones políticas, económicas. Quizás se vean desesperados o despertados abruptamente o bruscamente a la verdad de que Cristo sí está a la puerta y que viene. Eso debe ser terrible. Tú vivir toda la vida pensando que todo eso es un mito y luego despertar abruptamente a la realidad de que Cristo sí está a la puerta. Y no está preparada la persona, no está preparado alguien para recibirle. Pero para el creyente es distinto. Para el no creyente será una sorpresa total. Para el creyente será una sorpresa parcial. No sabemos el día exacto, pero sabemos que va a ocurrir. No sabemos el día exacto, pero estamos allí preparándonos para ese momento. Y estaremos preparados para ese momento si tenemos a Cristo en nuestras vidas. Así que eso es interesante y es importante que lo vivamos y lo entendamos. Será una hora inesperada, pero posible de identificar al menos cuando se acerca. Y debemos estar espiritualmente preparados para ese día. Yo no sé si te sientes espiritualmente preparado para ese día o preparada. Espiritualmente para el retorno de Jesús. Ahora, entonces, el regreso de Jesús. Mira cómo lo presenta Pablo. Nos dice la Biblia y compara ese regreso del Señor, ese día del Señor con los dolores de parto. ¿Cómo son los dolores de parto? Yo no sé si son agradables, porque yo no pasé por eso, pero yo creo que ustedes que están aquí saben lo que significa eso. Las damas que están aquí, las madres que están aquí, saben lo que significa los dolores de parto. Primero, bueno, dos características que puedo decir desde afuera, ¿no? De mi realidad masculina. Será inevitable el dolor de parto. Y también no sabes exactamente el día en que va a ocurrir. Tú tienes una idea del tiempo a cumplirse. Tienes una idea de cuándo va a nacer tu bebé. Tienes esa idea, pero es inevitable que vas a tener dolor y es inevitable que va a ocurrir. Así que tiene una doble realidad, inesperado e inevitable. Esa inevitabilidad también la vemos en el día del Señor. Jesús utilizó esa misma idea cuando habló acerca de los días finales. Decía el Señor Jesús, son principios de dolores, principios de parto. La idea de dar a luz a una nueva era es lo que está aquí. Implicar un crecimiento en intensidad y frecuencia de muchas cosas, de cosas que parecen que no nos agradan, ¿verdad? De lo que hablamos ahorita, de momentos perturbadores y tiempos perturbadores. Y con este pasaje en mente, no podemos dejar de pensar en esa metáfora del dolor de parto. Cuando vemos los titulares en la prensa, entonces empiezas a ver que algo se está anticipando. Y ese mirar a la mujer que está expectante, que soporta ese tiempo de prueba, de gestación, tiene náuseas, experimenta cambios corporales drásticos, llegan los dolores y cuando el bebé está a punto de venir al mundo, la incomodidad aumenta y es un mensaje que está dejando aquí la palabra de Dios, que Dios no quiere que perdamos de vista. Todo ese dolor lleva a la alegría del retorno de Cristo, lleva la alegría del regreso del Señor. Es como cuando la madre va ya a dar a luz y dice, alégrate entonces, alégrate, porque tu bebé está por nacer, a pesar de todo el dolor y el sufrimiento. Cuando miramos las situaciones del mundo actual, podemos tener confianza en medio del mundo caótico que vivimos. ¿Por qué? Porque ese tiempo de dolor es pasajero, porque va a terminar y va a traer una gran alegría, una nueva era, donde se va a erradicar ese mal y todo lo que vemos. Entonces, en el ínterin, mientras esperamos el retorno de Jesús, podremos ver algunas catástrofes, podemos ver algunas situaciones y volvemos a ese término que no nos gusta, la catástrofe, que tanto nos aterra, que no nos agrada. Es una palabra que es muy breve, pero trae emociones. Y significa en el griego dos cosas. Primero, significa movimiento hacia abajo y también significa volverse. Así que la idea completa es de un derrumbamiento. Un derrumbamiento, todas las cosas desplomándose en cambios súbitos y violentos. Así eso es la catástrofe. Esta semana, si se dieron cuenta, nos vimos en un punto
de vivir quizás una catástrofe nuclear, a punto de vivirla. Un ejército se le ocurre disparar, atacar, incendiar, lo que fuera, una planta nuclear en Ucrania, provocando quizás otro Chernobyl o algo como lo que pasó en los 80. O sea, a ese punto podemos llegar y estar tan cerca de una situación como esta. Y el giro se da. Y gracias al Señor no ocurrió. Qué bueno que no ocurrió. Pero mientras experimentamos todo esto, nos preguntamos, ¿hay alguna forma de vivir con confianza en este mundo que cambia drásticamente, que se vuelve violento drásticamente, que hay estos cambios caóticos? Y requiere respuesta. Y yo no me puedo permitir el lujo de quedarme mirando todas estas noticias a la distancia, en un mundo que está interrelacionado, que es globalizado, en un mundo donde todo lo que ocurre en otro lugar nos afecta. Ahora somos actores todos, no espectadores. De una manera u otra somos todos actores de esta situación y no solamente espectadores. Se produce esta catástrofe y nos vemos afectados todos. El presidente de Ucrania, Zelensky, debo decir el apellido, se dirigía al resto de Europa, a la Unión Europea, y decía: si nosotros fallamos, ustedes fallan. Si nosotros caemos, ustedes caen. ¿Qué estaba diciéndole? Esta es la crisis de todos, no solo de los ucranianos. Hemos visto cómo comienza a afectarse la economía en algunos sectores. Entonces, necesitamos el plan, y rápido. ¿Para qué? Para poder encontrar en las páginas de la Escritura, en la palabra de Dios, algo que brinde respuesta a esta incertidumbre. Es una generación que se levanta con preguntas, es una generación que se levanta con dudas. Y la palabra de Dios está allí para brindarnos precisamente respuestas. Necesitamos algo que nos dé fundamento a la vida, a entender el mundo en el cual estamos viviendo, pero quizás medios atrapados en ese remolino de situaciones, de arena movediza. Y yo personalmente pienso que la ansiedad en este tiempo, de alguna manera, la ansiedad que sentimos en este tiempo, nos debe conducir a mirar a Jesús para encontrar la profunda paz que Jesús ofrece a los discípulos. Y nos incluye a ti y a mí, para encontrar la paz que Jesús ofrece a los discípulos. Jesús decía estas palabras de consuelo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Anímense, como decía el pasaje al principio. Y no es raro que Jesús hable de la paz que puede haber en el corazón, la paz que Él deja luego de hablar del Consolador. Si tienes el Espíritu Santo en tu vida, eso crea una gran diferencia. La presencia de Dios en tu vida crea una gran diferencia. Sabes en quién estás confiando, sabes para quién estás viviendo, sabes precisamente quién te cuida, sabes quién te provee, sabes quién está a tu lado y no estás solo, está acompañándote siempre. Entonces ya no tengo miedo. Entonces la paz de Dios está en mi vida. Y escucho a Jesús hablando y digo, le está hablando a esta generación también. Le está hablando a los que ven los titulares de hoy día también. Nos está hablando a nosotros. Nos está hablando a cada uno de nosotros para que no estemos en ese estado de temor cuando ocurre algo en nuestras vidas, cuando surge la situación difícil económica, cuando tal vez nos enfermamos y cuando vemos otras cosas que van más allá, que trascienden quizás nuestra vida aquí en Puerto Rico, sino el mundo que nos rodea. Podemos ver y encontrar en Jesús la paz que Él ofrece, porque Él está en ti y está en mí si la has conocido. Y entonces podemos vivir dentro de ese caos manteniendo la calma. Es algo que nos dice este autor de este libro que les mencioné al principio. Él menciona en su libro un dato muy curioso, que podemos tener calma, y lo presenta de esta forma, que es curioso que cuando los presidentes de Estados Unidos visitan Pekín, en China, no es una coincidencia que ante esa visita nunca llueve. El día es perfecto. Ese día no llueve. En esas visitas oficiales, el clima está perfecto y no es coincidencia. Él alega en este libro que los meteorólogos militares chinos provocan la lluvia de forma artificial antes de ese día. Y en cierta manera eliminan la humedad del ambiente, por decir así, vacían las nubes, ¿no? Eliminan de manera artificial la humedad, se preparan de manera especial para que ese día sea un día hermoso para esa ocasión.
Y esa es la razón por la cual la atmósfera está impecable o estaba impecable y ha estado así en varias ceremonias, en los Juegos Olímpicos cuando ocurrieron allá en Pekín en el 2008. Así que tienen este arsenal, esta artillería, estas aeronaves con equipo y arrojan en las nubes, arrojan todo tipo de químicos y hacen un proceso para que la jornada de esa visita sea seca, para que no haya lluvias en aquel lugar. La tecnología pretende modificar la meteorología, pretende modificar el entorno, el ambiente. Hay millones y millones de dólares invertidos en esto de tratar de evitar el cambio climático, de mantener quizá a raya el calentamiento global. Es esta ciencia nueva, pero los militares están bastante avanzados, más de lo que uno piensa en esta área. Hay laboratorios desarrollando esta carrera por tener control. Y si tenemos control del clima, podemos también crear guerras meteorológicas, provocar situaciones en lugares. Y si eso fuera verdad, y si eso es cierto, aunque parece cuando lo miramos ciencia ficción, si los químicos que están utilizando y toda la ciencia que están utilizando para esto es cierta, esto puede ser entonces algo que puede traer equilibrio, pero puede traer también caos en el ambiente. Entonces el ser humano quiere cambiar las tempestades que están alrededor. El ser humano quiere cambiar el ambiente que está afuera. El ser humano quiere cambiar el clima exterior, pero no puede controlar sus tempestades internas. Aún no hemos logrado controlar nuestras propias tempestades y queremos detener la tempestad. Que yo sepa, el único que puede calmar la tempestad con su palabra se llama Jesucristo. Es el único que puede detener el clima amenazante, es el único que puede controlar los elementos y puede también controlar y puede cambiar la tempestad interna nuestra también. Solo Jesús, no hay nadie más que la historia se haya registrado que pueda hacer algo así. Y cuando leemos este tipo de cosas, nos parece que estamos entrando a velocidad a esos eventos que asociamos con el Apocalipsis, esos eventos apocalípticos. Cuando el ser humano quiere controlar las catástrofes de una manera u otra, sea para detenerlas o provocarlas, nos habla de un mundo así, que parece que no va a tener calma. Entonces, mientras esperamos el regreso del Señor, podemos decir que nuestra atmósfera interior está en calma. Mientras miramos el mundo caótico, podemos decir que nuestra atmósfera interior está en calma, porque la Biblia dice que Dios es el que calma las tempestades y las tormentas. Es el Salvador quien reprende al viento y las olas se calman, quien tiene ese poder y toda esa autoridad sobre los elementos. Entonces, si miramos la Biblia y confiamos en Jesucristo, Él puede calmar la tormenta interna nuestra. El salmista decía, en verdad que me he comportado y he callado mi alma ante lo que Dios trae a su vida. El Señor nos dice que debemos tener cuidado de no perder la calma y que no temamos. En la Biblia también nos dice tantas veces que no tengamos temor. Ahora, la calma presupone que hubo una tormenta o que hay vientos de tormenta, que existe turbulencia. El tener calma es precisamente la realidad de que puede haber lo contrario, turbulencia y temor. Entonces la calma está allí presentada en la Biblia como disponible, como eso que Dios puede producir en tu vida en medio de las situaciones complejas y difíciles. ¿Sabes que hay una escala que mide precisamente el clima? Y en un lado dice calma, en esa escala, y el otro lado, en el extremo contrario, dice huracán. Así que nos podemos mover en el clima nuestro desde la calma hasta un huracán. Y tómate un momento para evaluar tu vida en esa escala. ¿Estás en calma en este tiempo o estás en el sentido contrario y en el lado contrario en un huracán? ¿O estás en el centro, en algún otro lugar? Porque Jesús nos llama a la calma. Jesús quiere calmar la tormenta interna. Jesús puede traer la atmósfera dentro de tu vida, una atmósfera de calma en medio de todo este caos. En el 2020, la Asociación Americana de Psicología, la American Psychological Association, esto fue en junio de 2020, indicaba que el 83% de los ciudadanos de Estados Unidos, esa nación fuerte, podemos decir, en muchos sentidos, económicamente, en muchas áreas, el 83% de los ciudadanos estaban experimentando porcentajes bien altos, muy altos, de estrés.
y que había un aumento en el sector de los medicamentos, en la venta de medicamentos para controlar la ansiedad, que a algunos les beneficia muy bien si tienen un caso clínico, si tienen una ansiedad clínica, está muy bien, pero cuando tanta gente depende de los medicamentos, algo está pasando en la sociedad. Y quizás muy gran parte de ese estrés y esa depresión y ansiedad que tienen muchos se erradicaría si estuviéramos conscientes de la paz que Cristo nos puede ofrecer y nos está ofreciendo en su palabra. Ese estrés que experimentamos a veces en nuestras vidas, que es muy nocivo, que puede hacernos daño, sin embargo se define como ese mecanismo normal, interno y fisiológico que nos adapta a los cambios, que nos permite adaptarnos a los cambios. Ese estrés a veces es necesario, es el mecanismo normal, interno y fisiológico que nos permite adaptarnos a los cambios. Eso es estrés. Pero se sale a veces de proporción, aumenta demasiado. Y Dios nos da sólidas respuestas para enfrentar ese estrés extremo en nuestras vidas. Nos habla del regreso de su Hijo a este mundo como un punto o como un referente futuro a la esperanza en los días agitados que vivimos. Por eso Jesús sigue diciendo, no se turbe vuestro corazón, no se turbe, ni tenga miedo, no se turbe vuestro corazón. Jesús no hubiese dicho esas palabras si sus seguidores no las necesitaran, los discípulos. Y no las tendríamos registradas, y Juan no las hubiese dejado allí plasmadas si no las necesitásemos hoy. Están allí escritas hoy porque las vamos a necesitar continuamente en nuestras vidas. No sé cuánto está o cuán elevado está, cuán alto está ese cociente de ansiedad, esa cifra, ese número que puede marcar el nivel de ansiedad en tu vida. Pero Jesús sigue diciendo precisamente, no se turbe vuestro corazón. Algunos erróneamente creen que cuando se acepta a Cristo, cuando Cristo viene a sus vidas, reciben ese remedio infalible que les va a aliviar todo su estrés y que vivirán una vida de felicidad ininterrumpida. Como un boleto, como un ticket que te garantiza esto, como algo que es mágico casi. Eso me suena mucho más a Harry Potter y cosas como esa. No es lo que nos dice la Biblia. Jesús fue claro, sí habrá aflicción, Jesús no dio falsas promesas, sí puede haber persecución, puede haber mucho más. En el caso de los discípulos su situación empeoraría después de estar con Jesús porque ahora tendrían persecución, ahora experimentarían el rechazo del mundo. Y cuando venimos a Cristo muchas veces llegan problemas nuevos que se suman. Porque ahora vivimos en otra realidad, vivimos siguiendo al Señor, vivimos en otra mentalidad, vivimos con otra conducta que quizás a muchos no les agrada y rechazan. Entonces, no quiere decir que vamos a estar libres siempre de ansiedad y estrés. Pero Jesús sigue resonando en estas cosas. Os he hablado para que en mí tengáis paz. En Él se encuentra la paz. Dios te llama y te invita a buscar una persona, no una religión. Te invita y te llama a creer en una persona, en Jesucristo, el que puede controlar la tempestad, aunque todo parezca que está al revés. El que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús mismo sentía las presiones del mundo. Jesús mismo sintió mucha ansiedad en un momento en Getsemaní, antes de la crucifixión. Tanto que su sudor era como gotas de sangre. Jesús mismo estuvo viendo a gente sufrir y se compadecía de nuestras debilidades, dice Hebreos 4:15. Él precisamente no estuvo alejado de las situaciones duras de la gente y difíciles, del dolor o de la enfermedad. Estuvo bien cerca del dolor de todos y de muchos mientras estuvo en la tierra y sigue cerca de nosotros en medio de nuestras situaciones y nuestros sufrimientos o nuestros retos en la vida y nuestras tempestades. Y Jesús nos dijo estas palabras en un lugar allí, en un hotel, quizá en una piscina, en un resort. Jesús dijo estas palabras en momentos de tensión. Su mundo se llenó de tensión a medida que llegaba el momento de la crucifixión. Jesús no estaba VIP allí en una isla en Fiji tampoco, ni era millonario, ni estaba en un yate. Jesús estaba enfrentando tensiones fuertes mientras decía estas palabras de aliento a los discípulos. Sabía que venía todo el peso del pecado sobre él, iba a morir en la cruz, ahí iba a morir, iba a sentir precisamente todo el infierno contra él. Y todo el pecado de la humanidad contra él. Y la muerte también la iba a experimentar. Y todo lo sabía. Y seguía diciendo, no se turbe vuestro corazón. Piensa en eso. Porque en ese contexto Jesús va a la cruz. Sufriendo, padeciendo, en tensión, en persecución, en intentos de apresarle, en intentos de asesinarle de muchos. En esa realidad Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. No tenga miedo. En las peores angustias de él,
Ese era su mensaje y ese era su discurso. Y eran las palabras de ánimo a sus amigos más íntimos, a los que estaban cerca, que también iban a padecer, que él sabía que iban a ser martirizados en algún momento. Esas eran sus palabras de ánimo. A gente que amaba y nos siguen de consuelo o nos siguen sirviendo de consuelo en nuestro mundo y en nuestra situación actual. Cuando Jesús calmó la tempestad en la barca con los discípulos, dijo algo, o los discípulos dijeron algo, debo decir. Dice la Biblia, pasmados los discípulos, se decían, ¿quién es este que aún los vientos y la mar lo obedecen? Se quedaron pasmados ante la autoridad y el poder de Jesús. Cuando Jesús reprendió el mar y el viento. Y lo que te quiero preguntar en esta tarde es si confías en el único capaz de calmar las tormentas. Si confías en el único capaz de detener el viento, en el único capaz de cambiar tu escenario, por difícil que parezca, doloroso que sea, el cuadro que sea, te sientas solo, te sientas en este momento abandonado, te sientas en este momento que nadie te entiende, comprendes que Jesús es el que puede calmar esa tempestad. Comprendes que Jesús te amó tanto que llegó a la cruz por ti y entregó allí su vida y derramó su sangre. ¿Comprendes eso? Porque ese amor y lo que Jesús hizo es lo que trae paz a nuestras vidas y es lo que trae en esta hora una manera distinta de ver las cosas. Podemos confiar en Dios y vivir confiados en medio del caos. Y así nos acercamos pronto en esta tarde a la comunión, a la Santa Cena. Te invito a orar. Padre, bueno, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque aunque el mundo parece sumamente difícil y nos parece caótico y nos parece un mundo que es tan cambiante que a veces no podemos ajustarnos con esa misma velocidad a las cosas que acontecen, las situaciones que vemos y enfrentamos. Aunque sean situaciones que ocurren lejos, aún así nos dejan perplejos, aún así nos sorprenden hasta cierto punto. Pero no debe ser una sorpresa total, porque tú has dicho en tu palabra y has dejado claro que podrán venir momentos difíciles hasta el gran día, hasta el retorno de Jesús. Y quizás hay tempestades interiores, personales, financieras, de salud, crisis en muchas áreas de nuestras vidas, relacionales. Pedimos, Señor, que tu poder y autoridad se manifieste en medio de todas esas situaciones y tu paz reine. Porque tú solamente puedes calmar la tempestad. Tú solo puedes traer calma. Tú solamente puedes traer calma y sosiego en medio de las tempestades y las tormentas. Bendice cada hermano y hermana, cada uno en sus hogares, si están viéndolo a través de los medios virtuales. Pedimos que bendigas a los que estamos aquí también. Permite que nuestro corazón se llene de esperanza y se llene, Señor, de convicción en esta hora, de confianza, que tú sigues siendo Dios soberano, sobre todo en medio de cualquier problema y situación. En lugar de querer controlar todo, te cedamos a ti y reconozcamos el control tuyo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias porque mostraste que Jesús, que solo Jesús, es la esperanza que tenemos y nos permite vivir confiados. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en quien oramos en esta tarde.